Ricardo Espinosa Tovar es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la licenciatura de Historia. Actualmente se desempeña como enlace de dirección de la zona arqueológica Tlatelolco. Tiene experiencia como investigador y curador en el Museo de la Basílica de Guadalupe, institución con la que colaboró junto con el Colegio de Michoacán, y publicó el artículo Erección de la Real e Insigne Colegiata de Santa María de Guadalupe en el libro Guadalupe Arte y Liturgia, la sillería de coro de la colegiata, galardonado con el premio INA 2007 Paul Koremans. También cursó el Seminario Internacional Introducción a las Fuentes del Arte Virreinal en el Museo de América en Madrid. También el diplomado Guía General de Turistas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en varias curadurías y montajes como Bordados Divinos, Tradiciones Textiles de Huamantla y Tlatelolco, Ofrenda Temática de Día de Muertos de la Zona Arqueológica de Tlatelolco, Cihuatlateli recibe la Expo Desbordando con el Corazón Morado, Boletín Guadalupano como Doble Naturaleza, Una Sola Misión, El Señor de Chalma, Símbolo de Redención, en el mismo boletín Bandera de la Cristiandad, en el mismo boletín Alegoría al Centenario, Una Patria en Progreso, y ha hecho investigación iconográfica denominada Monumento Guadalupense Mexicana. También apoyó en la curaduría y montaje en la exposición Madre de la Patria, la imagen guadalupana en la historia mexicana en el Museo de la Basílica de Guadalupe, así como en la curaduría y montaje del Altar de Dolores en la Basílica de Guadalupe. Y aprovecho para darle la bienvenida y presentarlos en esta noche de museos sobre la caja de agua y el mestizaje en la Nueva España. Bienvenido, Ricardo. Ha hecho el análisis de una lámina que aglutina ambas tradiciones y que muy probablemente la lectura era comprensible para los colegiales. Se trata de la única lámina a color del libro 12, dedicada a la historia de la conquista, de la conquista, del episodio en que se habla de la muerte de Moctezuma Xcuautzi, gobernador de México Tlatelolco, en la que el uso del color representa símbolos propios de la cosmovisión de los mexicas, en la que los colores brillantes con los que se iluminó al soldado y al civil español denotan que aún poseen la vida, mientras que los colores opacos de la firma de Moctezuma y los grises de las aguas en las que flota simbolizan la ausencia de vida y que se encuentra sobre las aguas del inframundo. Y por otra parte, la postura con la que se dibuja el cuerpo de Moctezuma rescatado de las aguas está inspirada en las representaciones del descendimiento de Jesús de la Cruz durante el Renacimiento, en la que la doctora Magaloni señala que dicha representación es un recurso retórico para señalar que el Tlatoani es un nuevo Cristo, que se ha autosacrificado, aunque la manera del autosacrificio de Quetzalcóatl, con el cual se termina una era y se inicia otra. Idea que se refuerza con la manera en que son inhumados sus restos, los cuales se queman en una pira en el barrio de Copolo, lugar en el que en épocas prehispánicas se iniciaba la ceremonia del fuego nuevo. Al incinerar los restos de Moctezuma en dicho espacio, simboliza el inicio de un nuevo ciclo de tiempo. Además, el cadáver del Tlatoani no recibe el tratamiento que se le daba antiguamente, y simbólicamente representa que la nueva era es distinta. Por lo tanto, la muerte de Moctezuma fue un autosacrificio con el que se inicia una nueva era de tiempo. Mientras que la ceremonia que recibió Xcuautzi, incinerada a los pies del Templo Doble de México Tlatelolco, ponía énfasis en que el pasado prehispánico había terminado. En conclusión, el Códice Florentino nos da una idea de los saberes prehispánicos que se depositaron en esta obra enciclopédica, la cual debe de ser comprensible para ambas tradiciones, la indígena y la europea renacentista, que poseían los franciscanos de las primeras décadas de la evangelización. Esta alta cultura fue permeando a los demás estamentos de la sociedad virreinal y forjando una identidad propia, que fue interpretada de acuerdo a los diferentes niveles de comprensión. Incluso hoy en día, esta obra es fuente de conocimiento del pasado indígena, pero también una invitación a replantearnos la época virreinal, en la que existió una institución de altos estudios como fue el Imperial Colegio de la Santa Memoria, dándole la originalidad de mezclar su propia tradición a través de una participación activa e importantísima en el proceso de evangelización y aculturación de la Nueva España, de la cual hoy somos herederos y nos revela como una sociedad mestiza. Y a manera de colofón de este tema, quiero comentarles que actualmente dicho documento se conserva en Florencia, Italia. Pues es el mismo año en que es terminado, se envía a España por orden del rey Felipe II, quien prohibió que se tuvieran obras en náhuatl sobre religión para evitar que, entre comillas, los indios pudieran volver a caer en la gentilidad.
El manuscrito llegó a España en 1578 y para 1579 se envía como regalo de bodas al segundo gran duque de Toscana, donde ingresa a la biblioteca Medicea Laurenciana en Florencia y permanece hasta la fecha. Me parece poético que una de las ciudades renacentistas por excelencia preserve una gran obra del Renacimiento, en la que la curiosidad por el conocimiento humano y natural guardó memoria de un mundo que ya no existe, pero que nos llena de fascinación y orgullo por nuestro pasado. Otra de las obras célebres que se escribieron en el Imperial Colegio de la Santa Cruz es el Códice de la Cruz Badiana. Esta es una obra escrita por encargo a los colegiales del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Fue solicitada por Francisco de Mendoza, hijo del virrey Antonio de Mendoza, que, como recordaremos, fue uno de los grandes promotores para la fundación del colegio. La obra fue un encargo para ser obsequiada al rey de España. Tenía como propósito obtener el favor real para que se le diera la concesión de la importación de plantas medicinales a gran escala, solicitud que le fue concedida recibiendo el encargo del administrador general de Minas de la Nueva España y un permiso para comercializar y explotar plantas medicinales de América. Ante tal nombramiento, la familia Mendoza hizo una donación de 800 pesos al colegio, dando fe de los intereses comerciales detrás de la documentación de los conocimientos indígenas. Esto es un ejemplo del intercambio de saberes y nos recuerda que los productos que se enviaron a España eran mucho más que los metales preciosos. Cabe recordar que el tinte rojo que se obtenía de la cochinilla grana era el segundo producto de mayor valor que se exportaba a la metrópoli europeas y fue el preferido de los grandes pintores europeos y, por supuesto, de los pintores novohispanos. Esta obra fue escrita originalmente en náhuatl por el médico tlatelolca indígena Martín de la Cruz y posteriormente traducida al latín por el colegial originario de Xochimilco, Juan Badiano, de ahí el nombre con el que se conoce dicho documento. Se trata del primer tratado de plantas medicinales empleados por los nahuas y de los saberes que poseían para recobrar la salud, dado que tras la observación del mundo natural habían generado un profundo conocimiento herbolario, el cual también estaba inmerso del pensamiento religioso náhuatl, pues la obra se escribe en 13 capítulos, haciendo referencia a los 13 cielos en los que estaba dividido en la cosmovisión prehispánica. Dicho códice contiene una descripción y uso de 227 plantas medicinales, con 185 ilustraciones a color, las cuales fueron ilustradas por los tacuilos indígenas usando la tipografía de los antiguos códices, en la que se evidencia aún más la pervivencia de la sofisticada cultura náhuatl a través de la tradición oral y la observación había perfeccionado el conocimiento del herbolario náhuatl, en la que se conocían las dosis y contextos en que debían de ser usadas. De esta manera se trataron los principales padecimientos propios de la región y que aún con la nueva realidad, la herbolaria siguió siendo el primer recurso para recobrar la salud y evidentemente conservó mucha de su carga simbólica prehispánica. Actualmente, este códice se conserva en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología desde 1991, año en que el Papa Juan Pablo II lo obsequia a la República Mexicana, que, como ya vimos, desde el siglo XVI había sido enviado a España y permaneció en la Biblioteca del Escorial hasta finales del siglo XVII, en que el bibliotecario de Felipe IV lo vendió al cardenal italiano Francesco Barberini, incorporándose en 1902 a la Biblioteca del Vaticano, de donde salió para volver a México. Por último, pero no menos importante, mencionaré el mapa de Santa Cruz o mapa de Uppsala. Perdón, se me fue. Hecho solicitud de Alonso de la Cruz, cosmógrafo de Carlos V, y que muy probablemente fue elaborado en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. La fecha de su elaboración es incierta hasta ahora, pues aunque el doctor Miguel León Portilla lo sitúa aproximadamente en 1550, especialistas en historia del arte como Manuel Toussaint deducen que por la fecha de construcción de ciertos edificios, el mapa pudo haber sido elaborado entre 1556 y 1557. Y a diferencia de otros mapas, se me movió la lámina, perdón. A diferencia de otros mapas del mismo periodo histórico, el mapa de Santa Cruz integra no solo una descripción geográfica, sino también un sentido de orgullo y pertenencia de los colegiales de Tlatelolco, que es perceptible en la representación gráfica de su señorío, el cual es dibujado con unas dimensiones superiores al resto del islote, el cual estaba dividido en 3 parcialidades. El islote estaba dividido en 3 parcialidades. La ciudad española, sentada en torno al antiguo centro ceremonial de México de Tenochtitlan, que era ocupado por la Plaza Mayor, en la que se destaca la catedral primitiva. De ahí se repartían los solares dados a los conquistadores. De ahí se repartían los solares dados a los conquistadores y en la periferia se encontraba San Juan Tenochtitlan,
con su tepa en el barrio de Moyotlán, espacio que hoy ocupa la zona de Salto del Agua. Y esta parcialidad a su vez estaba dividida en 4 parcialidades que recordaban los 4 puntos cósmicos del pensamiento náhuatl. Y a su vez representaban las 4 basílicas mayores de Roma, de ahí los nombres de las advocaciones dadas a dichas doctrinas franciscanas: San Juan Moyotlán, San Pedro y San Pablo Soquiepan, San Sebastián Atzacualco y Santa María la Redonda Cuepopan. Estas dos últimas colindaban con la República de Santiago de Tlatelolco. El nombre que se les dio a estas parcialidades no fue al azar, pues en el pensamiento milenarista franciscano, México era la nueva Roma. Esto en lo que se refiere a la parte ideológica, aunque en la práctica las doctrinas de San Sebastián y Santa María la Redonda fueron secularizadas durante el siglo XVI. Más que esta división territorial, lo que buscaban imprimir los tacuinos encargados de elaborar el mapa era la vida de la Cuenca de México, que, como ya hicimos mención, se le da énfasis en representar a Tlatelolco con su conjunto conventual, en el que estaban adosados el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, la plaza, el tianguis y la caja de agua, que en 2002 iniciaron los trabajos arqueológicos para su rescate. La pueden visitar aquí en la zona arqueológica. Este mapa igualmente conserva rasgos estilísticos de los códices prehispánicos, incluso algunos elementos que hacen referencia a los topónimos o símbolos con que se representa el nombre de un lugar determinado. Pero para este caso quiero determinar un fragmento del mapa, donde se representa uno de los bergantines que utilizó Hernán Cortés para sellar el islote de México Tenochtitlan durante la Guerra de Conquista, y al cual se había colocado en las atarazanas, junto al leprosario de San Lázaro. La existencia de este espacio al otro lado del islote nos habla que aún estaba latente la idea de un posible levantamiento indígena, y por ello había que tener una salida a la laguna. Detalles como este pueden encontrarse a lo largo de todo el plano, todo el mapa, que, como podemos ver, no solo fue un instrumento cartográfico, sino un documento de un periodo formativo de la ciudad, en el que el intercambio cultural era constante hasta generar una cultura particular. Bien, ya casi terminamos. A manera de conclusión, veamos algunas de las causas que dieron fin al proyecto pedagógico. Al proyecto pedagógico que acompañó las primeras décadas de la evangelización. Aunque el declive fue paulatino, su extinción llegó a inicios del siglo XVII, pasando de un colegio de altos estudios a una escuela de primeras letras. Entre las primeras causas de su declive se encuentran los cambios en la política regia, a partir de la llegada de Felipe II al trono de España en 1556, pues para 1564 dicta nuevas medidas hacia la población indígena, la cual había de castellanizarse para asegurar la continuidad del reino, pues después de la conjura de Martín Cortés, en marzo de 1566, el rey Felipe quiso evitar cualquier intento de insurrección, pues en el contexto europeo se estaban librando las guerras de religión, de católicos contra protestantes. Bueno, les incluyo esta pintura porque me parece muy evidente el sentido que tenían estos dos reyes, que bueno, son padre e hijo, Carlos V y Felipe II. Pero vean al emperador cómo está vestido con su armadura, con todos los atributos propios de su título, que fue el único emperador de España, bueno, fue emperador del Sacro Imperio Romano. Y vean en cambio a Felipe II, pues que es un rey burócrata, ¿no? Que el padre se encargó de hacer un gran imperio y el hijo de administrarlo, ¿no? La figura de ambos personajes pues puede ser controversial, pero sin embargo fueron de los reyes más sobresalientes de España, y pues bueno, como ya hemos visto a lo largo de esta conversación, sus decisiones impactaron profundamente en México. Entonces creo que sí está como bastante importante pues saber un poquito, aunque sea de mención de ambos personajes. Y bueno, en la otra lámina pues pueden ver la extensión del Imperio Español. Pueden ver en rojo lo que son las posesiones adquiridas por Carlos V, y en verde están las posesiones que se hizo del Imperio Español cuando se juntó la corona de España y la corona de Portugal. Portugal termina por independizarse, pero en algún momento estuvieron unidos estos reinos, y ahí es donde se cumple la idea de que en su imperio jamás se ponía el sol. Bien, continúo leyéndoles. A los cambios de la política regia se sumó la falta de apoyos económicos, pues para la década de 1570 los fondos para la manutención de los colegiales resultó insuficiente y se dejó de recibir apoyo financiero tanto de las autoridades civiles como del clero. Por otra parte, la llegada del segundo arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar, quien fue el arzobispo de México de 1551 a 1572, tenía como misión sentar las bases de la Iglesia diocesana a través de la creación de 2 concilios provinciales mexicanos,
el primero convocado en 1555 y el segundo en 1565. Bueno, el segundo realmente fue solamente para poner en práctica el Concilio de Trento, bueno, nada más, ¿verdad? Fue para traer aquí que, bueno, es cuando se reorganiza la Iglesia después de la Reforma Protestante. Intentó centralizar la Iglesia en la figura del arzobispo y de esta manera limitar el poder de las órdenes mendicantes, que gracias a la bula omnímoda ejercían funciones del clero secular y se oponían al pago del diezmo por parte de los indígenas y defendían el régimen de encomienda, pues esto les permitía gozar de una gran fuerza de trabajo para la construcción de sus conventos. Y aunque el arzobispo encontró una gran resistencia, como queda demostrado en la pausada secularización de parroquias, medida que se extendió hasta el siglo XVIII, pero sin embargo logró minar la influencia de los mendicantes entre las comunidades indígenas. Paulatinamente fundó parroquias dentro de los territorios de las repúblicas de indios, como es el caso de la parroquia de la Santa Veracruz y Santa Catalina en el área de influencia franciscana, pues dichas parroquias se encontraban cerca de San Francisco el Grande de México y Santiago Tlatelolco respectivamente. Por otra parte, el propio Montúfar dio un giro a la religiosidad de corte erasmista, que era el modelo de los franciscanos, en el que se buscaba acercarse a las escrituras a través de las explicaciones y llevar una vida devocional íntima y continua en sus casas, postulados que suscitó la sospecha de que dichos principios se asemejaban al mundo protestante, por lo que se dio más pues una religiosidad barroca, donde lo importante era el ritual, las demostraciones exteriores de religiosidad, algo a lo que estaban muy acostumbrados los nacehuales, como ya habíamos dicho, en el que el rito por sí mismo les garantizaba la continuidad de su existencia, que en opinión del doctor Antonio Rubial, la gente antes que pensar prefiere el emotivo, ¿no? Prefiere sentir. Razón por la que Montúfar fue el gran promotor del culto guadalupano, el cual se volcará de inmediato a las comunidades indígenas de la Ciudad de México, villas y pueblos comarcanos del lago de Texcoco. Aquí sí quiero puntualizar, recordemos que esta devoción fue como una devoción regional, no fue inmediato el éxito que tiene, realmente la difusión del culto guadalupano se da hasta el siglo XVIII, pero en un primer momento obviamente los indígenas se van a volcar a él, y como lo voy a leer en este momento. Y por los comarcanos, y ya fuera porque su culto permitía la continuidad de algunas prácticas ancestrales de devoción, o bien porque la imagen guadalupana en sí misma evocaba elementos asociados con lo divino de la antigua tradición prehispánica. Como ya lo señala el padre Eduardo Chávez, canónigo de la Colegial de Santa María de Guadalupe de México, entre comillas, la imagen es un códice que los indígenas pudieron leer de inmediato. Y bueno, como ya sabemos, pues ya hemos visto los colores, las posturas, los elementos simbólicos que se incluían, pues hablaban justamente les recordaban elementos de la tradición prehispánica. Este culto se volvió entrañable, depósito de su religiosidad, anhelos y esperanzas, y como señala la doctora Berenice Alcántara, los indígenas reinterpretaron el catolicismo adoptando las necesidades, intereses y expectativas. De este modo, la religiosidad barroca fue desplazando la intención franciscana de una nueva La religiosidad barroca fue desplazando la intención franciscana de una nueva iglesia basada en el cristianismo primitivo, en la que la religiosidad interior y vida en comunidad bajo la guía de los frailes fue desplazada por una iglesia jerarquizada, en la que las demostraciones exteriores de piedad y las obras pías eran sumamente valoradas. Asimismo, cabe señalar que la iglesia no es un aparato monolítico, y las otras órdenes mendicantes, dominicos y agustinos, veían al colegio como un mero proyecto franciscano. A esta falta de apoyo por parte de los mendicantes se suma una nueva institución para indígenas, el Colegio de San Gregorio, fundado por los jesuitas en 1586. Asimismo, el surgimiento de la Real y Pontificia Universidad de México fue el nuevo centro de altos estudios de la Nueva España, haciendo en cierta medida innecesaria la existencia de un colegio exclusivo para nobles indígenas. A todas estas causas se suma la mortandad que sufrieron los indígenas con las pestes de 1545 y 1575, las cuales diezmaron hasta un 90% de la población indígena, entre las que se encontraba la nobleza indígena, a lo que los antiguos linajes fueron sustituidos por una nobleza segundona, quienes demostraron poco interés por el programa de estudios del Colegio de la Santa Cruz. Como podemos observar, no fue una sola causa la que provocó la extinción de un proyecto humanista, propio del Renacimiento, que tuvo su máxima expresión en la Nueva España a través del Imperial Colegio de la Santa Cruz, pero sin embargo, su legado nos permite replantearnos el papel que jugaron los indígenas en la consolidación de la Nueva España y devolverles la importancia que tuvieron de transmitir y preservar su cultura ante la imposición de un nuevo orden, y no reducirlos a entes pasivos y casi pusilánimes, sin reconocer el valor e importancia que tuvieron los indígenas en el proceso de aculturación y evangelización,
que gracias a su tradición y visión cíclica de la historia en eras, como lo tenían concebido en la leyenda de los 5 soles, pudieron adaptarse a la nueva realidad en la que se forjó la Nueva España, con una entidad propia, y que muchas de las contradicciones y aciertos de este periodo son perceptibles aún en nuestra identidad nacional. Bien, ya por último, pues les quiero hacer como un pequeño análisis de esta lámina. Es muy interesante. Quien crea esta lámina es Fray Diego de Valadez. No se tiene la certeza de si realmente es hijo de un conquistador y una noble indígena tlaxcalteca, pero es mestizo. ¿De qué es un personaje mestizo? Pues lo es. Y vean la fecha en la que está publicando la obra. Estos grabados también vienen en su obra Retórica Cristiana y son de manufactura propia, ¿no? Este personaje, lo que me parece interesante es que se publica su obra en Perugia, Italia, y como ya están yendo y viniendo los personajes mestizos a este imperio español donde nunca se pone el sol, ¿no? Y bueno, en esta lámina toda la obra va de la importancia que tiene la obra evangelizadora en México. Obviamente es una obra pues, de promoción para la orden franciscana a la cual pertenece, y pues en la lámina intenta representar pues, a estos franciscanos, a los primeros franciscanos que llegaron e introdujeron la iglesia a la Nueva España. Y pues podemos ver esta parte, aquí hay un acercamiento. Es Fray Pedro Elegante que les está enseñando la doctrina, y es muy bonito lo que ponen, ¿no? Que ellos todo aprenden. Entonces me parece muy curioso que les está dando justamente la valía que tenían. Obviamente cuando hablamos de esta enseñanza, pues es la nobleza indígena, ¿no? Como en todo momento histórico y en toda sociedad, pues hay grupos, ¿no? Y la élite tiene esa cualidad, o creo que en casi todo aspecto, no me viene ahorita a la mente en alguno que no, contexto, la élite siempre logra adecuarse y adaptarse a los cambios y a una nueva realidad. Y bien, entonces les decía, inicia con la enseñanza, luego vienen los sacramentos, los 7 sacramentos de la iglesia, y pues al final como esta idea de la gran labor misional. Y lo que decíamos en la charla, cómo el convento es el gran centro de cristianización, de catequización y sobre todo de occidentalización de los indígenas. Pues bueno, con esto concluyo. Espero les haya sido grato, espero les haya quedado algo pues que les genere ese interés y ese orgullo por el pasado virreinal. Y pues bueno, quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Muchas gracias. Quisiera, maestro, si nos pudiera compartir, siempre se habla de la villa, y usted que al inicio comentaba que es especialista o ha participado mucho con la relación de la Virgen de Guadalupe, no sé si nos pudiera compartir la parte histórica, mística de Tlatelolco con la villa, o Tlatelolco y la Virgen. Okay, gracias. Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo aquí no quise como ahondar más en la cuestión de la construcción de la tradición del culto guadalupano, pero bueno, hay hipótesis de que aquí fue elaborada la imagen. Digo, yo hablo con eso, me confieso abiertamente guadalupano, no aparicionista, pero sí soy guadalupano, y creo que la importancia de la imagen no radica en su origen divino o no. Precisa justamente en lo que decía, ¿no? Que para esta sociedad que se está destruyendo, se está desestructurando más que destruyendo, se está desestructurando, está cambiando, debió haber sido impresionante tener una imagen que les evocaba su pasado, sus tradiciones. Esta idea de que la Virgen de Guadalupe, nos comentaban alguna vez, no recuerdo el nombre del sacerdote, nos decía, cuando estuve allí en la basílica, pues que era esta idea a través del simbolismo nos representa de que pues es la conexión entre Dios y los hombres, ¿no? Que la forma en que tiene una de sus piernas flexionadas, por ejemplo, está danzando, y los dioses no bailan, ¿no? Entonces es semidivina, es esta conexión. Entonces para mí me parece impresionante. Ahora que me preguntaba la relación entre entre Tlatelolco y la hoy Villa de Guadalupe, recordemos que primeramente fue un pueblo de indios, y el cambio de villa pues viene hasta el siglo XVIII, cuando se da justamente la fundación de la Colegiata de Guadalupe,
porque para que hubiera una colegiata tenía que ser una ciudad principal o por lo menos una villa. Entonces se le sube el estatus para poderle darle esta jerarquía de colegiata a la iglesia de Guadalupe. Bien, ahora, justo en este proceso, de cuando iba construyendo la elección de la colegiata de la Real Insignia, Colegiata de Santa María de Guadalupe, extramuros de la Ciudad de México, encontré un documento que me gustó mucho y en el momento creo que no lo supe interpretar de manera correcta, en que se está enviando, hay una serie de correspondencia entre España, Roma y México para hacer la elección de la colegiata. Obviamente la mitra de México se opone a que se elija la colegiata porque querían que la colegiata fuera independiente del arzobispado de México. Y pues no era cosa menor, dada que la Virgen de Guadalupe representa la tradición fundacional de la Iglesia mexicana, ¿no? Entonces por eso encontramos a Fray Juan de Zumárraga como el primer arzobispo de México con la Virgen de Guadalupe, aunque sabemos que él nunca escribió nada, pero lo encontramos siempre con él, ¿no? Como esta idea de que yo, insisto, es un recurso retórico, yo, Iglesia, mi fundación es divina, casi, ¿no? Porque al principio mi primer obispo que estuvo aquí, se le aparece la Virgen de Guadalupe. Y luego el Papa en el siglo XVIII le da el título de no hizo cosa igual en otra nación. Entonces, está toda esta comunicación, toda esta correspondencia entre la metrópoli, Roma y México, y hay una carta muy bonita de los gobernadores, firmada por los gobernadores de Santiago Tlatelolco y México Tenochtitlan, en donde le dicen que no quieren la elección de la colegiata, porque esa imagen se apareció para su causa. Entonces, es muy breve, es muy chiquita, pero esta frase me parece muy reveladora, incluso se me grabó, la idea de que sí, justamente, o sea, los indígenas se apropiaron de esta imagen, es de ella, ya como ya lo habíamos visto, y lo decía la doctora Berenice Alcántara, se apropiaron del catolicismo, lo hicieron propio, lo hicieron suyo, y crearon una imagen que les permitía identificar elementos de su tradición y que ellos entendían perfectamente, ¿no? Entonces, creo que de esta manera, pues intento responder la pregunta, aunque ignoro si haya como alguna... Digo, sabemos que la calzada de Tlatelolco, bueno, que salía de aquí de Tlatelolco unía al Tepeyac, y pues era constante las visitas, ¿no? Hay muchos documentos de ese mismo periodo donde dicen, es que los indígenas nada más vienen aquí a hacer sus bailes, sus mitotes, y es que ya no... es otra religiosidad, ¿no? Lo que decía al principio es, les encantan los rituales, les encanta todo esto, pero sin embargo para ellos es la significación de ir a rendir ofrenda a esta imagen, ¿no? Que les es propia. Entonces, pues bueno, y con eso intenté responder tu pregunta, pero pues no tengo como un dato más. Ajá. ¿Puedes poner el cuadro? Como que podría redondear lo que estás comentando en este momento. Este cuadro es muy bonito porque pues justamente vemos la calzada que une a Tlatelolco con el pueblo de indios del Tepeyac. Este cuadro obviamente es del siglo XVIII, y por eso les quise poner este cuadro que es del siglo XVIII. Y la primera imagen, la primera copia que se hace en 1606, ¿no? Sí. 1606 de Baltasar de Chá, que es un pintor vasco que va a copiar por primera vez la imagen, ¿no? Es muy temprano, pero la primera que se conoce, y bueno, en esta parte del traslado de la imagen, narra el texto de donde se toma esta construcción para construir la imagen, que obviamente sale de las casas arzobispales de la Ciudad de México la imagen. Ahí estuvo depositada según la tradición dos días, y de ahí se traslada con fiestas, con mitotes, con esta representación de guerras entre mexicas y chichimecas, donde hieren a uno de los actores. Y bueno, el primer milagro de la Virgen de Guadalupe pues es ese, ¿no? El resucitar a este personaje que por un accidente le vuelve una flecha, le entra al cuello y se la retiran frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y resucita, ¿no? Insisto, coinciden los tiempos en la época en que se está reafirmando la imagen de Guadalupe como la imagen fundacional de la Nueva España, de la Iglesia Mexicana y de la Nueva España. Entonces, pues esta imagen que me pedía la arqueóloga volver a poner, y es bien interesante cómo todavía los indígenas traen sus firmas, y son indígenas nobles, no son indígenas. O sea, Juan Diego
está ahí con su tío, creo que es Bernardino, Sí. Juan Bernardino, está ahí en la esquina. Pero vean, aquí en la parte central pareciera que, y dicen, hay quien sugiere, por ejemplo, Nogués, ¿me recuerdas su nombre? Javier Nogués, sugiere que puede ser una representación idealizada de Hernán Cortés, ¿no? Que realmente en la parte central del cuadro, pues podemos ver justamente lo que decía, ¿no? Como esta idea de cómo estuvieron juntos en la cristianización de la Nueva España, la nobleza indígena y los conquistadores. Muchas gracias, qué amable. Es el barrio de Copolco, hasta donde entiendo, está muy cerca de aquí de Tlatelolco. Hay una investigadora de Lina, Barcos, se apellida, ella lo ubica más o menos por la calle de Violeta, que estuvo ahí en esa zona y que de ahí partía para hacer toda la conmemoración del Fuego Nuevo hacia Iztapalapa. Entonces está pues prácticamente muy cerca de aquí, y pensando en el momento en que se ve esto, pues seguramente ya, el momento de la muerte de Moctezuma, pues fue como uno de los lugares más cercanos y más simbólicos para hacer sus funerales. Insisto, esto es desconozco si es el dato histórico preciso, pero eso viene en la narración del Códice Florentino, del que justamente la doctora Diana Magaloni, que es una lumbrera, nos hace la descripción de esta imagen. ¿Alguien más? En el caso Carvajal, me llamó mucho la atención el mecanismo, bueno, cuando hizo la referencia, y sí me gustaría entender un poco más esa situación de la familia. Es una familia de migrantes portugueses. Ellos llegan a la Nueva España en el siglo XVI, justo cuando se juntan ambas coronas, la portuguesa y la española. Sabemos que la conquista de América es una empresa meramente castellana, ¿no? Por eso hace énfasis en todo eso, el aparato gobernativo castellano, porque era algo castellano. Pero cuando se juntan ambas coronas se da el permiso de que entren portugueses también. Ellos llegan a una familia y, hasta donde entiendo, tienen problemas porque se empiezan pues son muy evidentes, los rituales de los judeocristianos pues son muy diferentes obviamente a los rituales cristianos, ¿no? Por ejemplo, esto de guardar el sábado, de usar ropa limpia los los sábados, no comer carne. Muchas veces lo que hacían para que no los descubrieran era retirarse a zonas apartadas, ¿no? Entonces, eso también despertaba la sospecha de quiénes de sus sirvientes, que eran los que regularmente los denunciaban ante la Inquisición. Entonces, cuando se empiezan a hacer como las averiguaciones, pues se captura a la mamá, a la hermana y a Luis Carvajal. Luis Carvajal es al que se captura, y pues a través de tortura de la Santa Inquisición pues le saca la confesión y descubren una gran cantidad de criptojudíos, los cuales, insisto, estaban relacionados con familias muy ricas, pues porque ellos ya venían de familias ricas propias, de otras redes de poder que había entre Portugal y la naciente minería en la zona de Zacatecas. Incluso familiares de él traían la misión de fundar la ciudad de Monterrey, ¿no? De ir poblando hacia el norte. Recordemos que la Nueva España nunca deja de crecer, ¿no? Durante los 3 siglos nunca deja de crecer. La conquista de México de Tenochtitlan es el inicio de la conquista de la Nueva España realmente, ¿no? Entonces van avanzando hacia el norte, y insisto, cuando se inicia todo este proceso, la Inquisición tenía como 2 opciones, ¿no? La primera es, abjuras de tu herejía, ya fuera protestante, ya fuera judaizante, la cuestión que rompiera con el dogma católico, pues te perdonan una vez, pero si recaes, ya no hay perdón, ¿no? Entonces, eso pasa con Carvajal. Cuando la primera vez que lo encuentran, era muy común que mandaran a reeducarse a los conventos, a los judaizantes que eran capturados. Él llega aquí a Santiago Tlatelolco, y pues como es un hombre de muchas luces, es un hombre muy inteligente, sabía latín, pues lo ponen a enseñarle a los colegiales de Tlatelolco. Y él, aprovechando la gran biblioteca que había traído aquí Fray Juan de Zumárraga y que había donado el arzobispo Antonio de Mendoza, entraba y copiaba notas de las Sagradas Escrituras. Recordemos que en ese momento todavía no se prohíbe el acceso total a las Escrituras, porque todavía no se da el Concilio de Trento, ¿no? Donde se prohíbe que el pueblo accese directamente a las Escrituras. Entonces,
él copiaba notas ahí y empieza a escribir pequeños poemillas, pequeñas revelaciones que tiene en sueños, obviamente todas dirigidas hacia el judaísmo, y le encuentran el librillo, ¿no? Y entonces ahí sí ya no hay vuelta atrás, ya ven que su conversión es falsa, y regresa, entran a las cárceles de la Inquisición y lo juzgan junto con la hermana, la mamá, mueren quemados, varios primos y varios judaizantes más en efigie, ¿no? Es decir, hacían un muñeco, representaba al hereje y era quemado en la hoguera, ¿no? Entonces es como lo que te puedo decir más o menos como a grandes rasgos de este proceso. Digo, es mucho más complejo, mucho más largo, e intenté resumirlo nada más pues para responder tu pregunta. Gracias. Me llama mucho la atención, bueno, lo que es el Santo Santiago, ¿no? Que también pues fundó la ciudad de Querétaro. Entonces, no sé si me podría hablar un poquito de ese santo tan importante, bueno, los franciscanos. sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, actualmente no sé mucho sobre Fray Juan Núñez Sierra. Sé que sí, es franciscano, y que justamente pues está como en esta segunda ola de evangelización, ya es del siglo XVIII, y pues yo lo ubico al personaje pues obviamente por las misiones de la Sierra Gorda, que están en Querétaro, sí, ¿verdad? Sí, en Querétaro. Bueno, ya era sierra, ¿no? Realmente me sorprende este personaje, y pues también fundó muchas misiones al norte, ¿no? Hasta donde yo sé, a él se le da la misión de ir haciendo nuevas misiones o refundando ya misiones existentes hacia el norte, pues porque empiezan a ver como avanzadas y van buscando pues, nuevas riquezas, ¿no? Este santo, pues te digo, es lo que yo sé, bueno, lo acaban de canonizar recientemente. Y la otra parte de tu pregunta era ¿cuál, perdón? Sobre... La imagen de Santiago. La imagen de Santiago. Bueno, pues obviamente es muy interesante porque obviamente pues es el santo patrono de España, ¿no? Entonces obviamente pues la devoción que se tenía pues era muy importante, se le asocia inmediatamente pues con la conquista, porque se dice que en muchas narraciones, insisto, esas son narraciones o tradiciones, Santiago Matamoros se había aparecido para ayudar en la reconquista de los reinos nazarís que todavía existían en España, ¿no? Entonces este santo pues tiene esa vocación, tiene esta misión, más de peregrino, pasa a ser un santo guerrero, ¿no? Entonces los conquistadores cuando llegan aquí pues lo tienen muy presente, incluso hay narraciones que todavía se aparecía aquí durante las batallas, ¿no? Incluso en la historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo es muy interesante, tanto dice, pues yo soy el gran pecador porque yo nunca vi a Santiago mataindios en las batallas que narra Cortés, ¿no? Dice, pues es el gran pecador. Y ahora dicen, esto no hace mucho que lo leí, no recuerdo ahora la fuente, que el caballo de Santiago Tlatelolco era como un elemento de fuerza y de virilidad, que los indígenas vieron en la imagen del caballo una fuerza masculina a la que le rendían culto más que al propio santo, ¿no? Entonces es como lo que sé de este culto, y pues obviamente hay muchos Santiagos y muchos San Franciscos que se fundaron en la Nueva España, ¿no? Creo que son de las dos advocaciones más importantes, y obviamente pues quienes las traen, los franciscanos, ¿no? Montúfar era dominico. Es muy esta pregunta me parece muy importante y muy conveniente, porque pues siempre hubo como en la pintura y en la retórica siempre vemos hermandados a San Francisco y a Santo Domingo de Guzmán, muy hermanos, muy juntos. Sabemos que en vida convivieron, pero en la práctica ya estaban como confrontadas estas dos órdenes, ¿no? Los franciscanos pues eran esposos de la hermana pobreza, ¿no? Entonces ellos siempre fueron como más humildes. En cambio, los historiadores, hay quien dice que la soberbia dominica pues era muy persistente, ¿no? Entonces por eso que Fray Alonso de Montúfar fuera dominico, pues ya venía como familiarizado con esta idea de imponerse sobre los franciscanos. Entonces creo que viene a colación la pregunta, y pues eso explica mucho también pues la idea que ya traía él, ¿no? Y actualmente los dominicos pues tienen eso, ¿no? Recuerdo hace poco acabo de ir a Zacatecas, y me pareció muy curioso que en el templo de Santo Domingo de Guzmán no está una imagen de San Francisco.